cuento, para quienes no me conocen, aunque creo que nos hemos visto ya tanto en presencial como en formato virtual con la mayoría de los que están aquí presentes, creo que a casi todos los veo como familiares. Pero en todo caso, pues mi nombre es Edgar Eduardo Pulido García, yo soy un docente de la Universidad Remington desde hace ya 3 años, soy docente de la Universidad Tecnológica de Pereira desde hace 2 años, soy docente de la institución educativa Jaime Salazar Robledo en la comuna de Villa Santana, hace ya también como 5 años tal vez. Soy licenciado en Español y Literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira, candidato a magíster en Historia en la Universidad Tecnológica de Pereira. Hago parte de la corporación CESPAD, del Centro de Estudio de Investigaciones por la Paz, que es una organización con la que llevamos ya un tiempo largo haciendo trabajo de investigación alrededor de todo lo que tiene que ver pues con la búsqueda de paz y el conflicto social armado en Colombia. Esta clase, por fortuna, pues digamos como retomar este tipo de iniciativas va a permitir que tenga algunos de estos encuentros pues en la casa de campo, que es allí cerca al Manzano, pero pues me preocupa mucho garantizar pues que tenga una buena conexión en internet. Entonces, como les decía, cualquier fallo o situación, me avisan pues para tratar de garantizar que el audio no se escuche entrecortado y que también la calidad del video y las proyecciones sean muy buenas. Bueno, eso es como la primera parte como de presentación. Y a continuación quiero pues como hacer lo que siempre hacemos en cada módulo, en cada seminario, es que quiero presentarles un poco la propuesta de evaluación. Voy a cerrar aquí la cámara para poder compartir pantalla sin que genere pues como inconvenientes. Y voy a mostrarles lo que está en este momento ya alojado en la plataforma Moodle. ¿Ya están viendo la pantalla donde aparece la plataforma Moodle? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Entonces, bueno, les cuento que como nuevamente estamos en estos encuentros mediante TICS, la plataforma Moodle se va a volver nuevamente digamos, como un espacio vital para garantizar estos encuentros. ¿A qué me refiero? Que de alguna manera, cuando hemos tenido los espacios presenciales, pues la presencialidad siempre termina como vacando, quitándole o restándole pues algo de fuerza a los materiales y a las ayudas didácticas que tenemos en la web y demás. Pues eso digamos que apenas es como comprensible. Pero cuando estamos retomando algunos seminarios, algunos cursos mediados por TICS, en ese sentido, sí o sí, vamos a tener, digamos, mucha fuerza, mucho acompañamiento en la plataforma Moodle. Como este seminario es un seminario que ya llevo dando hace un buen tiempo, pues me siento de alguna manera como muy cómodo con él. Es muy, digamos que es muy chévere el material que hemos ido pues como trabajando año a año para desarrollar este proceso. Entonces, lo primero es que por favor, todos y todas muy pendientes de la plataforma Moodle. Se creó un grupo de WhatsApp, creo que todos y todas están ahí. Se les envió pues por el correo el enlace también para que se metieran al grupo de WhatsApp para poder tener pues una comunicación fluida, porque efectivamente en este nuevo momento, bueno, volver a este momento de las TICs también requiere de poder tener como canales de información muy claros. Sin embargo, aparte de ello, toda la información académica que vamos a trabajar va a estar aquí subida. Para la próxima semana hay unas primeras actividades que están ahí en la plataforma. Algunos elementos que tienen que ver con procesos de evaluación, con exposiciones y demás también los vamos a subir. Entonces, por favor, tengamos como muy presente no abandonar la plataforma, sino tenerla como nuestro ente mediador para lo que tiene que ver con los contenidos que vamos a desarrollar durante las clases. Luego, pues, como de ese comentario, de tomar mi primer sorbito como de café de esta hora, que el tinto hace parte de todos mis escenarios virtuales o presenciales, les cuento que aquí en la plataforma, entonces, lo primero que tenemos es lo que tiene que ver con el módulo, con el currículo, con el plan de aula, y en particular lo que es el plan de gestión académica o lo que hemos llamado habitualmente como la concertación académica. Entonces, quiero ser como muy juicioso, lo he hecho siempre con los grupos, y es que miren cómo va a ser este proceso de evaluación de estos encuentros. Afortunadamente el grupo es pequeño, lo que nos va a permitir hacer una evaluación alrededor del tema de procesos de exposición, de estudios de caso. Bueno, ahorita les cuento pues cómo vamos a hacer ese ejercicio, y que miren pues como el tema de la distribución. Todo eso está, digamos, como posible como para discusión,
y vamos con ello. Entonces, pues hay algo que es como indiscutible y es que ustedes saben que la evaluación en la universidad se divide en cuatro partes de 25% por igual. La idea es cuál, tener una primera evaluación para la tercera semana, o sea, de nuestro encuentro, es decir, el 11 de octubre, que va a valer un 25% y esa primera evaluación va a ser una exposición, pero no va a ser una exposición, digamos, en el sentido de que yo les ponga, no sé, un capítulo del libro, porque ahí tenemos un libro base, un libro guía que es La ética de Alfonso Sánchez Vázquez, ahorita se los muestro para que lo recorramos un poco, sino que lo que quiero es que la próxima clase les voy a pasar unos estudios de caso. Son unos estudios de caso muy a partir de lo que hemos discutido hoy, de lo que discutiremos pues el próximo martes, y cada quien pueda tener esos temas. Vamos a trabajar temas que tienen que ver con muchos elementos. Vamos a trabajar temas como el aborto, temas como la eutanasia, temas como mm, la legalización de las drogas, temas como el feminismo, o sea, todas esas situaciones que nos hacen parte de nuestra realidad, que son de nuestra realidad cotidiana, que están presentes en nuestras vidas familiares, académicas, laborales, y que en esta clase de ética quiero que aprovechemos esas circunstancias que hemos visto, que hemos vivido, y podamos pues hacer como una presentación alrededor de eso, o sea, de cómo lo ponemos pues a discusión dentro del grupo. Obviamente no voy a valorar negativa o positivamente el tipo de postura que se desarrolle, sino que quiero que esas diferentes pues como exposiciones se puedan problematizar para todos y todas acá. Otro tema también que les digo con este curso es que este espacio de ética suele ser tomado de dos formas. De una manera sumamente teórica en la que podemos trabajar, creo que algunos me conocen, y puedo dedicarme a hablar las 2 horas derecho, que no me parece tan chévere porque se vuelve muy monotemático y además muy denso, porque si se vuelve muy teórico, pues se vuelve muy desde el abordaje filosófico, desde el abordaje de los textos, y creo que no es necesariamente el sentido que deberíamos trabajar. Y la otra forma, que sí requiere de hacerlo como muy participativo, que es que podamos hablar a partir de casos concretos, de situaciones cotidianas, de enumerar, digamos, como razones, situaciones que nos permita hablar, digamos, de manera mucho más, aterrizada del tema de lo ético, porque hay una imagen de lo ético como desde lo abstracto, como desde lo teórico, y pues resulta que no es así, pero bueno, eso lo iremos pues como avanzando en estos encuentros. Entonces, lo primero va a ser ese tema de la exposición, pero pues va a ser más como un estudio de casos, ¿sí? Que cada uno coja un tema e investigue un poco sobre eso y lo presente en 3, 5 minuticos para poder pues abordar todos y todas en ese, bien sea la tercera semana y de pronto si no alcanzamos a tomar unos minutos de la cuarta semana. Para la semana 6, si quiero hacer una evaluación escrita mediante formulario de Google Docs, que es para trabajar algunas categorías muy precisas alrededor de los temas que vamos a trabajar. Los que han visto conmigo saben que esas evaluaciones a veces son un poco densas, son difíciles, pero digamos que sería el único formato de evaluación así como demasiado teórico, demasiado exigente en términos de contenidos. Hay un 25% que es durante toda la clase, que tiene que ver con la asistencia, con la participación, con el tema de cómo pues nos desenvolvemos durante las clases, y que eso pues es una evaluación que tiene que ver con estos 8 encuentros. Y finalmente, la evaluación final, que va a ser para el 25, para el 15 de noviembre, que quiero proponerles que la evaluación final también sea un estudio de caso. O sea, pero esta vez quiero que cada uno de ustedes elija un estudio de caso libre, o sea, cada quien coja un tema. Para este primer encuentro voy a proponerles temas, digamos, como muy generales, pero creo que a partir de todo lo que discutamos en estos diferentes días de encuentros, pues ustedes elijan un elemento, un tema que les guste mucho, que les interese particularmente, y a partir de ese tema particular puedan pues como abordar una exposición final y todos y todas podamos pues como compartir aquí alrededor de ello. Esas son las propuestas de evaluación. Ah, bueno, y obviamente una autoevaluación de cierre para ello. No sé qué les parece esta propuesta de, digamos, de concertación, pues, de gestión académica, si hay alguna discusión, si están de acuerdo, ¿cómo la ven? ¿Mm? No tengo problema. Dale, Cristian, muchas gracias. Y una pregunta, ¿alguien quiere? Ustedes saben que este plan de concertación, este plan de gestión académica o concertación requiere que un representante del grupo la firme para que la vale. Entonces, no sé si alguien
quiere asumir esa representación para este grupo en específico. Pues esto no requiere, pues, digamos, como más carga más allá de ello. No sé qué opina. ¿Quién se atreve a asumir la firma de este documento? Habría que imprimirlo, firmarlo, escanearlo y mandármelo al WhatsApp o al correo. Y ya yo lo firmaría y lo volvería a subir para que quede con las dos firmas. Creo que yo lo colaboro ahí. Dale, Daniel, muchas gracias. Y por esa colaboración, entonces tienes un 0.5 de la evaluación de cualquiera de las tres. Entonces, ya mejor dicho, ya partes teniendo un punto positivo para alguna de las evaluaciones, ¿vale? Listo, profe. Listo, anótalo por ahí, recuérdamelo para cuando esté en el proceso de calificación. Entonces, bueno, ya con esta parte lista y con esto pues aprobado y agradeciendo muchísimo a Daniel por apoyar en esta parte. Entonces vamos con el otro elemento, además de lo que está aquí, y es que el libro guía de este curso, bueno, aquí pues está también el tema de mi número de WhatsApp, aquí hay el tema de los horarios de consulta que los podemos hacer la hora siguiente después del curso, mi correo electrónico para enviar pues digamos como el material y los trabajos que de pronto tengamos. Y además aquí ya en la parte de actividades de nuestro curso, está lo que vamos a trabajar en la semana 1. ¿Qué tenemos aquí en la parte de arriba? Lo muestro aquí como resaltado. Es el libro que no va a guiar esta clase, sino todas. Es este libro, que es el libro de ética de Adolfo Sánchez Vázquez. Pero pues que así este se está viendo en pantalla. Es un libro extenso, digamos, que tiene muchos derroteros y muchos, digamos, como procesos pues como de análisis conceptuales alrededor del tema y qué es lo ético. No se preocupen, no lo vamos a leer como en detalle, o sea, no lo vamos a leer así como paso a paso, pero sí, este va a ser, digamos, como nuestro texto guía. ¿Qué significa? Hay algunos que tal vez les guste mucho el tema de la lectura, entonces este libro les va a ayudar como para poder problematizar algunos temas, para poder, digamos, profundizar en algunos conceptos, algunas categorías. Entonces, pues tenemos este libro y que está aquí ya pues como descargado para que lo puedan tener a su disposición en cualquier momento. Eso es lo primero. Lo segundo, para la próxima clase, para el martes de la próxima clase, tenemos pues una película para discutir en clase, es una película que me gusta mucho, espero que no la haya puesto para otros escenarios. Es esta película que se llama Ágora. Para quienes de pronto la han visto conmigo en otros encuentros, aunque yo solo la trabajo en ética y a veces en problemas del hombre contemporáneo. Esta película, la idea es que miremos toda la categoría de qué es la moral, de cómo la moral es ética, perdón, es histórica y cuáles son las diferencias entre moral y ética. Entonces, por favor, todos y todas la podemos ver. Esa película está en YouTube completa y en buena calidad, entonces no va a ser como tan difícil encontrarla. Es con Rachel Waltz, es una película, digamos que si bien tiene elemento histórico, es relativamente reciente, no es aburrida, o sea, tiene elementos de violencia, de drama, está muy bien elaborada, entonces creo que se puede disfrutar también. No es para ver en familia, no es para ver con los hijos, porque sí tiene algunos temas un poco fuertes, pero, eh, pero sí es creo que una película que nos va a permitir ello. Entonces este material es el material para discutir la próxima clase. También les quiero como aclarar algo sobre ese tema. Mm, A mí el tema, digamos, del audiovisual me gusta mucho porque a veces las lecturas se vuelven muy densas, muy agotadoras, y en ese sentido el tema del audiovisual, bien sea de los documentales, bien sea de las películas, se vuelven un poco más amigables. Y ese tema facilita de cierta manera poder pues como desarrollar los objetivos de este seminario. Pero no significa que sean opcionales, es decir, hay que verlos. Y para poder trabajarlo, entonces la primera hora o la primera media hora del próximo encuentro vamos a hablar, cada uno de ustedes va a hablar un poco alrededor de sus aportes sobre esa película. Entonces, para que por favor lo tengan pendiente, porque eso también nos va a garantizar, uno, que esto no sea tan monotemático, y dos, pues que obviamente esa participación está asociada también al tema de la nota de seguimiento, para que lo tengamos muy presente. Eso entonces, digamos, para que lo tengan ahí. Y está también activa la semana 2 ya, para que lo tengamos pendiente,
y aquí hay un pequeño documental muy, muy corto sobre el tema de qué es la moral, si es objetiva, lo podremos a discutir. Entonces, por lo pronto, pues vamos a tener esta tarea para la próxima clase de esta película y luego haríamos pues como organizando el tema del material de clase. ¿Listo? ¿Claro todo? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora digamos, para hablar en esta primera parte, bueno, dos cosas antes de. Primero, recuerden que, pues, los que han visto clase conmigo lo recuerden, los que no, pues les cuento. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, por favor levanten la mano, por favor activen el micrófono, no hay ningún problema. Esto no es un espacio de construcción de verdades donde yo soy el que tiene la razón, sino que es un espacio de compartir saberes, experiencias, perspectivas. Dime, Cristian. Cristian, Cristian, levantaste la mano. ¿Me estás escuchando bien? Profe, Dime, Cristian. tengo la duda. Vamos a ver la moral desde el punto que se divide, que es lo moralmente aceptado ante los ejemplos. Moralmente, Cristian, te escucho muy entrecortado. en Te escucho. muchas sociedades está mal visto la eutanasia, pero moralmente llama así. Por ejemplo, a nivel mío, o, o me estoy desviando mucho del camino. No, no, Cristian, no te estás diciendo. Te escuché un poco entrecortado, se me fueron unos pedacitos, pero creo que cogí el concepto de lo que estás diciendo. Efectivamente, vamos a mirar, digamos, como todas las categorías de lo moral. Y cómo la moral tiene que ver no con solamente el concepto de lo correcto o lo incorrecto, sino cómo la moral está relacionada, digamos, con ciertos momentos históricos. Es decir, cuando yo hablo de lo moral, es mejor dicho, te estás adelantando a lo que vamos a trabajar en principio hoy, pero digamos que la idea del curso es poder entender que la moral no es algo que está, digamos, como asociado a algo inmodificable, sino que la moral está asociada directamente a los contextos históricos, a los contextos culturales, y por eso todas las morales tienen que son realmente relativas. O sea, la idea de estos cursos no es hablar de la moral desde lo teórico, desde lo abstracto, desde las corrientes, sino entender la moral desde cómo, por ejemplo, algunas situaciones son vistas desde la moral. O sea, no me he dicho, todas las situaciones, todo lo que uno hace y dice está atravesado por la moral. Y eso tiene que ver no con que eso sea bueno o malo, sino con determinados momentos históricos, son de determinadas culturas, con determinadas, digamos, como singularidades. Entonces, la idea es que precisamente vamos a abordar ese tema y esas categorías de la moral desde lo que tú le estás diciendo. Espero que ves que podamos como trabajarlo. Entonces, muy bien ahí también por ese tema de los aportes, de discutir. Si están en desacuerdo, por favor, háganlo. Ese es, digamos, como el primer ejercicio que les quiero proponer para que tengamos en cuenta este diálogo. Y el segundo ejercicio o el segundo tema que les quiero proponer es que, como de todas maneras estos ejercicios por mí suelen ser agotadores, incluso un poco más que las clases presenciales, que hagamos un break de 10 minutos, puede ser a las 7:30, de 7:30 a 7:40, o de 7, hagamos de 7:30 a 7:45, un break de 15 minutos todas las clases y retomaríamos para tratar de 7:45 hasta 8:30, también para poder pues como descansar y demás. Entonces, ¿qué les parece hacer ese break de 15 minutos a las 7:30? Sí, profe. De acuerdo. Hola, profe, no tengo problema. Listo, muchas gracias ahí a John Fernando, a Cristian y a Cristian Camilo por participar. Entonces, bueno, ya para entrar entonces en materia un poco y yendo muy a alusión de lo que estaba diciendo Cristian Jiménez, entonces, ¿qué es lo que entendemos por lo moral? Alguien que me diga, puede ser Cristian nuevamente o puede ser alguien más, ¿qué es lo que se entiende por lo moral? Cuando uno dice que algo es moral o algo es inmoral, ¿qué es eso? No sé, quiero escucharlos.
Dale, Cristian Camilo, por favor, te escuchamos y luego Cristian Jiménez. Profe, pues yo creo que la moral es lo que creemos como bien o mal. Por ejemplo, la expresión que decimos es que eso es inmoral frente a tal cosa, ¿cierto? Es lo que tenemos nosotros como personas concepto del bien y del mal. Muy bien, Cristian. ¿Y entonces qué sería lo ético? Buena pregunta. No sé, lo ético creo lo que para mí, lo ético es como ese paso a paso que puede generar una moral. Pues como eso que integra la moral, que conforma la moral para decidir si es bueno o malo. Muy bien, muy interesante. Vamos ahí como trabajando entre todos y todos. Aquí en esto no nos vamos a, digamos, como no nos vamos a equivocar en el sentido de que todas las intervenciones van a ser, digamos, como muy, muy productivas para el espacio y además que no tiene que ser algo erudito académico, sino desde nuestras percepciones cotidianas y eso le va a dar como mucho sabor a estos encuentros. Cristian Jiménez, por favor, y luego vamos con Franco, con Sebastián Franco, creo. Profe, pues Dale. respondiendo lo primero en orden. Lo ético, a mi parecer, lo ético yo lo tiro más como ante la sociedad, o lo ético es algo más extenso. Éticamente, no debemos insultar a los demás, ese ejemplo. Lo moral yo lo veo como algo más personal, o sea, es mi moral y digan lo que digan, hagan lo que haga otra persona, es mi moral, nadie va a cambiar eso. De cambio, lo ético mucha gente la cambia, pero lo moral no. La mayoría de la gente, al no tener control sobre su propia moral, actúa sobre lo ético, que es como lo que infunde la sociedad. En cambio, mucha gente actúa sobre lo moral, que es lo que ellos piensan y así es como ellos lo creen. Vale, muy bien, muy interesante también tu aporte ahí, Cristian Jiménez, sobre el tema de lo ético y lo moral. Bueno, vamos con Franco. ¿Es Santiago Sebastián Franco? No, Sofía. Sofía. Ay, perdóname, Sofía, ese Franco, perdóname, Sofía Franco, y luego vamos con John Fernando Mosquera. Dale, Sofía, por favor, te escuchamos. Bueno, yo pienso que la moral es lo que se concibe socialmente como bueno o malo. O sea, y ya lo ético, digamos que es como, ya usted elige si comportarse moralmente, como es en la sociedad visto bien o inmoralmente, que es como su propia decisión de cómo actuar, y eso creo yo. Dale. No, dale, no, muy bien, Sofía, estás bien ahí, muy en la línea de lo que estamos discutiendo. Muchas gracias. John Fernando Mosquera, Sí, sí, señor. Hola, buenas noches. Qué buenas pena la noches. llegada tarde, pero fue que me equivoqué de link y estaba en otra materia y no me he dado cuenta, qué pena. Ay, Bueno, eso por mí debe ser muy bueno, dale, no te preocupes, te equivocaste sí, de salón. no, sí, prácticamente. Dale, está bien. Listo. Bueno, la moral, yo sí, pues lo que he tenido, lo que he entendido yo en mi vida, es que la moral es algo más como de lo bueno y lo malo que pueden hacer las personas, ¿cierto? Ujú. Conductas y todo eso, ¿no? Que son inmorales o cosas así, robar, mentir, pues todo ese rango pues de cosas. Pero ya la ética ya lo he visto yo como, digamos, el conjunto de normas que se establecen para una práctica en algo. Por ejemplo, la ética médica, la ética de los ingenieros, la ética del abogado, todo eso son como un conjunto de normas dentro de algo para, para establecer qué es lo que tienen que hacer para que sea, pues para que sean correctos. ¿Sí me entiendes? Es como más o menos así yo como lo que entiendo de la ética. Sí, muy bien, John Fernando. Y bueno, este foro se está poniendo muy interesante. Vamos a volver. Si todas estas clases las volvemos muy participativas, todo lo volvemos foros de discusión. Para, digamos, porque eso creo que le da mucha fuerza a la forma como podemos trabajar. Entonces, no, muchas gracias, Fernando, y también John Fernando. Y creo que, bueno, ahorita cuando termine esta ronda de intervenciones, trato de recoger un poco algunas categorías sobre eso, porque creo que estamos también muy cerca de la imagen que yo tengo de ética y moral. Alejandro Valencia, por favor, te escuchamos. Profe, pues bueno, yo considero que el tema moral es más bien lo que se ve bien y mal visto en la sociedad. Mm, Y la ética yo creería que es como lo que uno considere que está bien o mal.
Para mí esa sería una respuesta, no sé si estaré errado en eso. Dale. No, 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 dale, no, la idea aquí no, ¿vas a decir algo más, Alejandro? No, profe, básicamente Dale. era solamente ese punto que quería dar. Dale, no, no se preocupen, digamos, por lo menos en esta clase de ética podemos hacer todos los comentarios y las percepciones que tengamos y la idea es, digamos, como que ir construyendo. Eso se llama mayéutica y es construir a través, digamos, como de la pregunta, el cuestionamiento y así no nos preocupemos pues por decir que estamos cerrados o no. O sea, creo que todos los aportes aquí son muy válidos. Además, porque si les cuento algo y es que este tema de lo ético y estas categorías de los morales usualmente hasta en lo académico se han usado de manera inadecuada. Antes de darles mi postura, les voy a decir también que hay hay muchas corrientes de lo ético, muchas corrientes de lo moral, por ende yo les voy a dar la interpretación de lo ético y lo moral que he ido construyendo desde mi corriente académica. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque puede ser que lo que trabajemos en este seminario, ustedes lleguen y leen otra precisión, otra particularidad del concepto de moral, del concepto de lo ético, y vean, profe, es que yo leí otro texto y en ese texto no era así, porque pues finalmente, como es un tema tan complejo, pues se pueden generar muchas interpretaciones sobre ello. Entonces les voy a hablar desde mi postura y vamos a ver cómo cada uno de nosotros en cada una de las clases pues va hablando y construyendo pues una idea de qué es lo ético y lo moral. Vamos, Daniel, con la última intervención de Daniel Reyes y ya voy ya pues como a trabajar algunas categorías. Por favor, Daniel, te escuchamos. Se te escucha súper cortado, Daniel, creo no se va. Daniel. Bueno, vamos a ver si Daniel de pronto pueda conectarse ahorita más tarde para darnos su postura. Entonces les voy a decir algo. Resulta que hay que tener como ciertas claridades. A mí me gusta mucho el tema digamos, como la etimología. Resulta que moral está asociada también a términos como morada. O sea, cuando yo hablo de moral, estoy hablando como de hogar, como de casa, ¿sí? Y la palabra ética que viene de etos también viene, digamos, como son, de alguna manera, ética y moral son sinónimos en términos etimológicos porque ambas refieren como a eso, como a nuestra casa, como a nuestro hogar, como a nuestro lugar cercano. ¿Qué es lo que pasa? Que históricamente las categorías de ética y moral sí se han ido separando. Cuando yo hablo de la moral, pues les digo nuevamente, estoy hablando desde mi construcción académica de moral, estoy hablando de lo que se considera correcto o incorrecto en determinado grupo social. Ahí sí me distancio un poco con lo que dice Cristian Jiménez y los que dicen que la moral es individual, porque digamos que no hay moral individual en un sentido. Y es que la moral surge porque nosotros somos seres sociales, es decir, yo asumo, perdón, lo que es correcto e incorrecto en relación con otros y con otras. En ese sentido, yo no puedo hablar de una moral eminentemente individual porque la moral está relacionada en cómo nosotros nos relacionamos con otros pares, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera la única persona del mundo, ese es un paradigma moral. Si hay una plaga, un super COVID, ¿sí? Y se muere todo el mundo, quedo yo solo y yo me dedico, digamos, a maltratar animales. ¿Eso es moral o es inmoral? Pues no puede ser moral porque no hay nadie más que pueda juzgar los actos que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, eso nos dice que la moral de alguna manera siempre está ligada a circunstancias sociales. Si yo estoy solo en un bosque, si soy un ermitaño y no vivo con nadie, lo que yo hago es moral o inmoral. Pues no puede ser moral ni inmoral porque, bueno, además porque la inmoralidad no existe, eso lo vamos a discutir más adelante, pero no puede ser doble moral o contramoral porque pues finalmente no tengo quien me recrimine eso, porque la moral es que cómo se considera algo correcto e incorrecto, pero esa idea de lo correcto y lo incorrecto está asociado a una sociedad que es la que determina ello. ¿Sí? Ahora, eso también nos dice una situación. En ese sentido, la moral es histórica, o sea, no es la misma, y quiero que hagamos esa discusión, no es la misma moral que tenemos hoy a la moral que teníamos, por ejemplo, hace 50 años. No es lo mismo la lectura que se tiene hoy, por ejemplo, de la homosexualidad, por ejemplo, que la que se tenía de hace 50 años de la homosexualidad, porque obviamente antes había una lectura moralista tremendamente marcada
sobre que la homosexualidad era negativa, estaba mal vista, era una enfermedad inclusive. Hoy el tema de la homosexualidad se ha ido, digamos, como distanciando esas lecturas supremamente moralistas porque ha cambiado la forma en la que la sociedad interpreta ese, digamos, como ese fenómeno digamos, de la homosexualidad. Y eso también nos demuestra, por ejemplo, con el tema de otras circunstancias como, no sé, como el tema de la sexualidad, ¿sí? O como el tema, por ejemplo, del rol de la mujer en la sociedad, ¿sí? Uno habla les cuento un caso y creo que todas estas clases las atravesemos con casos muy concretos. Entonces, ¿qué día se me dañó la lavadora en la casa? Y fue el mecánico de la lavadora, bueno, el técnico de la lavadora, perdón, y un señor muy bueno, además muy buen técnico, se lo recomiendo, increíble, esa lavadora quedó muy bien, pero ya es un señor abuelo, pues tocando los 60 pasados, me imagino, no sé la edad, pero se nota que tiene más, digamos, tocando los 70 yo creo. Y él, empezamos pues a hablar y entonces él había quedado muy preocupado por el tema de que me estaba arreglando también toda una instalación en la estufa y la estufa quedó como muy salida y decía, no, eso hay que arreglarlo porque de pronto su mujer cuando esté cocinando se le cae las cosas encima. Y yo le dije, no, en mi casa no tenemos pues como los roles de esa manera. Y él como que se sintió raro, como que, ¿cómo así? Si la mujer es la de la cocina, o sea, porque es un señor que viene una construcción de lo moral donde el rol de la mujer está determinado de una manera diferente. Y de alguna manera empieza a chocar conmigo, de todas maneras, que tengo pues una generación, por ahí unas 3, 4 generaciones posteriores, en las donde obviamente el rol de la mujer ha cambiado muchísimo. Y eso nos muestra, digamos, que la moral no es inamovible. O sea, la moral se transforma porque como la moral está ligada a los seres humanos y a las relaciones de los seres humanos, y como nosotros somos cambiantes, pues nuestra construcción de lo moral va a variar. Ahora, entonces, ¿qué es lo ético? Si la moral es lo que consideramos correcto o incorrecto en determinadas culturas y sociedades, porque no es la misma moral acá que la moral, por ejemplo, en Irán, ¿sí? O la moral en Japón, o la moral en China. Es más, no es la misma moral acá que la moral en Ecuador, que la moral, no sé, incluso no es la misma moral acá que la moral en Cartagena. O sea, uno en la costa Caribe, su concepto de lo correcto es muy diferente a la que nosotros consideramos correcto e incorrecto acá. Que usualmente nosotros cuando hablamos de lo moral, usualmente lo llevamos como a cosas extremas, como de matar, como de robar, que sí, también tiene que ver con eso, pero hay cosas, digamos, mucho más concretas, mucho más particulares que tienen que ver con nuestro sentido de lo correcto, ¿no? Y que están más asociados, digamos, como a nuestros relatos cotidianos. Pero entonces, ¿qué sería lo ético? Lo ético, entonces, sería la reflexión de la moral. Es decir, si la moral es cómo actúo yo y todo lo que hago, cómo lo filtro por el paso, digamos, social de lo correcto y lo incorrecto, hay que decir algo también, digamos, como para complementar con los que decían que la moral individual, digamos que la moral tiene que ser necesariamente social, pero obviamente yo como individuo tengo una postura de qué es correcto y de qué es incorrecto. Por eso, de alguna manera, la inmoralidad no existe, porque la inmoralidad sería como que ir en contra de lo que yo considero correcto y correcto. Tal vez, por ejemplo, tal vez haya algo que socialmente sea inmoral, pero para mí sea moral. Pero porque hay una contradicción, digamos, entre el colectivo y el individuo. O sea, ahí sí hay tal vez una contradicción de lo moral. Pero de alguna manera eso tiene que ser mediado por relaciones sociales. Es decir, para que haya una contradicción moral tiene que haber pues un colectivo humano que esté discutiendo ello. Cristian, por favor, te escuchamos. Profe, por ejemplo, en este caso de la contradicción se podría hablar, por ejemplo, de lo de Lucifer, que mucha gente aboga que Lucifer es satánico, pero si nos Mm. ponemos a verlo desde un punto más, pues, o sea, basándonos en la misma Biblia, no nos alejemos mucho, Lucifer no es tan satánico como lo pintan. O sea, lo podríamos ver como algo así, o sea, inmoral, inmoral sería yo seguir ¿cómo decirlo? Sería contradecirme a mí mismo por algo que yo creo de otra forma. Sí, o sea, digamos que hay, por ejemplo, la concepto, vamos con el ejemplo que tú dices. ¿Cuál es la idea, digamos, de que, por ejemplo, Satanás, Lucifer, el infierno está mal? Pues es una sociedad la que construye esa idea, no quiero pues meterme aquí con el tema de lo religioso, de qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿cierto? Entonces hay una idea moral, de la moral que nos dice, por ejemplo, que hay un infierno, que al infierno van pues los pecadores y los pecados son ciertos, digamos, elementos que van en contra de la moral social.
Y eso necesariamente es lo que a mí me genera una categoría de lo moral. Pero ahora, como yo soy un individuo y yo no soy únicamente pasivo ante las realidades sociales, es decir, yo no soy un ente que únicamente cumple lo que los otros le dicen, sino que yo reflexiono y tomo mis posturas individuales sobre ello, pues puede que yo tenga una lectura diferente. Yo diga, bueno, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, bueno, ese tal Lucifer no es tan malo para mí, o sea, eso estoy tratando de leerte un poco, porque creo que no hay esa imagen que se tiene de él como el malo ha sido una imagen tal vez como satanizada, valga la redundancia del personaje bíblico, y tal vez en él haya otras lecturas. Entonces tú ahí te estás distanciando de esa lectura de la moral social y construyendo tu propia idea de moral. Digamos, por ejemplo, este tema es muy interesante, porque eso nos diría que tú eres inmoral para cierto grupo social, pero estás siendo moralmente correcto para ti y para otro grupo social donde efectivamente tengan una lectura diferente de, digamos, del tema de lo bíblico, ¿sí? Donde no, que no significa ser maldad, o sea, que no significa ser pecador o asesinar y robar y demás, sino que más bien tiene una lectura diferente de esos personajes bíblicos que están ahí pues en ciertos pasajes. Cristian, por favor. No, es que lo planteas desde ese punto de vista, porque, por ejemplo, si nos vamos al lado, una religión en específica, el catolicismo, si tú ves que es una persona católica y le dice, ah, yo no sé qué sobre Lucifer, ahí mismo va a decir, ah, satánico, tal otra cosa. Y es muy interesante abordarlo desde ese punto de vista, porque hace, no sé, hace por ahí unos 8 o 9 años, hubo ¿cómo decirlo? Una noticia sobre eso, donde el Papa Francisco I cantaba Lucifer. Entonces, es como si el Papa es la figura del catolicismo viva, ¿por qué los católicos, sabiendo que es la misma religión, desde otro punto, dicen que Lucifer es satánico, sabiendo que su misma religión lo adora? Bueno, no lo adora, sino que le canta a él. Entonces, es como abordarlo desde ese punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo metiéndome ahí ya más al tema religioso, si yo soy católico, que no lo soy, pero sí, y yo apoyo que Lucifer no es tan malo porque de pronto leí la Biblia de alguna otra forma y todo el resto del mundo dice que es malo, ahí es donde entra lo moral o la división moral. Yo no puedo aceptar o creer que los demás tienen la razón sabiendo que yo leí algo lo cual yo creo que está bien o que no es tan malo como lo pintan. A eso es lo que me estoy refiriendo, profe. No, dale, no, muy bien, Cristian. Y para, digamos, como para todos y todas, claro, digamos que la moral es lo que se considera correcto e incorrecto en determinada cultura y social. O sea, no hay una moral totalmente individual. Es imposible pensar que yo como sujeto, individuo, sin un contexto social, pueda construirme una imagen de moral, porque pues de alguna manera nosotros socialmente es que construimos esa imagen, ¿cierto? Pero efectivamente, cuando hay contradicciones morales, pues cuando mi concepto de lo correcto choca con el concepto de lo correcto de otros. Ahora, no nos vayamos tan lejos a lo religioso. Digamos que, porque el tema de lo religioso pues ya tiene unos determinados, unas cargas, digamos que a veces son difíciles de manejar, aunque pues está muy bien el ejemplo que estás haciendo, sino por ejemplo, les voy a hacer un caso, un caso que me sucedió a mí, no sé si les había contado hace unos años, cuando estaba haciendo la monografía para el trabajo de grado, me fui para la costa Caribe, porque tenía que estar allá, y me fui donde un gran amigo, me fui con mi compañera, con mi esposa, a quedarnos en la casa de un gran amigo. Entonces no fuimos a la Cartagena pues turística de la playa y demás, sino que fuimos a la casa de un amigo que vivía en un barrio popular de Cartagena, de hecho vivía cerca de la plaza de Basurto, y nos pareció muy curioso porque pues no conoce uno esa imagen pues como del estereotipo de plan turístico, sino conoce la realidad, la cotidianidad, o pues bueno, por lo menos una parte de la cotidianidad de Cartagena, además pues amigos muy queridos por nosotros. Y resulta que allá nos pasó algo muy particular y es que uno conoce el cartagenero de a pie y es una cosa totalmente bizarra a comparación de nuestra cultura. Les cuento algo, hay algo que llaman los picó. Los picó, hay unos picó que son los institucionales, que son, digamos, los que financian la alcaldía y entidades, que son como unos grandes conciertos que se hacen en diferentes lugares de la ciudad y de la playa. Pero resulta que el pico es una, digamos, como una cosa muy arraigada en lo popular de la gente del Caribe, no solo en Cartagena, también en Barranquilla y otros lugares. Y es que el cartagenero, digamos, promedio, eso lo pude ver yo, de barrio popular, tiene su casa
unos parlantes, pero unas torres gigantes, y tienen mixers, o sea, tienen mezcladores, y un día cualquiera, un lunes, un martes, llega y le da por poner música y sacarla al andén a que todo el mundo la escuche. Y resulta que entonces el cartagenero de al frente, que es su amigo de toda la vida, porque ellos todavía tienen esa estructura social pues muy arraigada, muy familiar de cuadra, que era, la teníamos nosotros hasta hace unos 30 años aquí en Pereira, se ha ido como perdiendo un poco. Entonces el de al frente llega y también saca su máquina, ellos le dicen la máquina, y empiezan a poner música. Y entonces el de al lado también, y en algún momento se termina formando una parranda ya con una mezcla de sonidos, porque cada casa trata de poner pues el sonido más duro y demás, y en cierto momento cierra la cuadra. Y cierran la cuadra y si ahí pasaba una buceta, la buceta se tiene que desviar. Y eso lo hacen, y entonces todo el mundo empieza a comprar licor, cerveza, ron y demás, forman fiesta, y le estoy diciendo, eso pasa cualquier día de la semana, en cualquier momento, un martes, un miércoles. Y pues si uno llama a la policía, porque yo estaba ahí, yo, bueno, y cuando ustedes hacen eso, pues yo me imagino, por ejemplo, teniendo que madrugar a las 5 de la mañana, 5:30 que me levanto, y que me pongan música hasta las 3 de la mañana un martes, pues yo llamo a la policía porque pues no me están dejando dormir. Y llega y me dice mi amigo, dice, no, pero pues simple, si alguien llama a la policía, el policía llega y se sienta a tomar con nosotros y nos dice quién fue para echarle piedra a ese man por dañar el ambiente. Entonces, miren ese concepto de lo correcto y lo incorrecto, con algo, digamos, como tan común, tan cotidiano como la imagen que tienen los cartageneros de la fiesta, ¿sí? Y eso es el picó. Y esos son, digamos, como esos choques culturales que también está visto ahí, también tienen ideas, digamos, de lo que es moralmente correcto y moralmente, digamos, incorrecto. Y eso lo veo en muchos aspectos. Por ejemplo, son casas donde vive mucha gente, o sea, donde viven 12, 13, 15 personas, esas son casas grandes, digamos, pero que uno no está acostumbrado a vivir como con tantas personas en un solo escenario y que ustedes miran, nosotros todavía somos un punto medio. Yo tengo también parte de formación rola y en Bogotá todavía la gente es más hermética, o sea, es menos acostumbrada, digamos, como a esa bulliza y a ese folclore que tiene pues como la gente de la costa Caribe. Y eso es moral, o sea, eso es moral porque ahí se están chocando dos concepciones de qué es lo correcto y lo incorrecto, y eso, digamos, también se puede problematizar desde otros elementos, la religión, la sexualidad, todos esos son situaciones que nosotros atravesamos y están ahí. Vuelvo al caso, por ejemplo, de que la mujer amamante a su bebé en la calle. O sea, ¿cuál es el problema de que una mujer con su bebé en lactancia que está llorando porque quiere que lo alimenten, saque, digamos, un seno y empiece a darle leche a su bebé? Pues en mi caso ninguno, pero eso ha generado líos de todo tipo porque hay gente que ve eso como algo malo, pero ese malo ¿qué es? ¿Eso es ilegal? No. ¿Es un problema de salubridad? No. ¿Es cuál tipo de problema que una mujer amamante a su bebé? Un problema de moral. ¿Sí? Porque hay gente que eso lo ve como mal, o sea, está como algo incorrecto. Y miren que son casos, digamos, que también están ahí muy en lo cotidiano. Y eso lo podemos asociar pues como con muchos elementos. Ahora, para terminar, digamos, esta parte, entonces, si todo eso es lo moral, entonces, ¿qué es lo ético? Lo ético, les vuelvo a decir, es la reflexión de la moral. ¿Qué significa la reflexión de la moral? Pues que la moral es como considero que algo es bueno o es malo, según unos principios sociales y demás, pero la ética es, digamos, como que la forma en la que yo analizo y teorizo y estudio esa moral. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que había una moral de los cristianos y había otra moral de los griegos, pues eso lo hago desde la ética, porque la ética se encarga de estudiar esos fenómenos. Eso también se llama la doxología. Bueno, hay varias formas de nombrar ese tema de los estudios de lo moral. Porque obviamente mirar la moral está mucho más arraigada, digamos, como al comportamiento que al estudio mismo de lo que es moral y lo que no es moral. ¿Están claras esas dos categorías? Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, hay un tercer elemento que es, digamos, ya miramos el tema de lo moral, miramos el tema de lo ético, y hay un tercer elemento que lo voy a explicar brevemente y es lo que se llama la axiología. Y pues, ¿qué es la axiología? La axiología es el estudio de los valores. ¿Qué significa? No los valores en términos, digamos, mercantiles monetarios, sino el término de los valores como qué es lo bondadoso, qué es lo solidario,
qué es digamos, lo misericordioso, todos esos son valores, ¿sí? Y toda esa teoría de los valores humanos está asociada a la moral y está asociada a la ética, porque puede que en cierta sociedad haya cosas que sean valoradas correctamente, es decir, por ejemplo, que ciertas acciones sean consideradas de alto valor y haya otras sociedades donde esas mismas acciones sean consideradas de manera negativa, es decir, como cosas de poco valor, porque obviamente esa estructura de lo moral nos determina, digamos, también qué es lo valioso. Lo podemos ver también con casos particulares. Me gusta mucho para esto, por ejemplo, cuando vemos estas circunstancias de cómo lo moral y lo ético también está, digamos, determinada por culturas, así como el ejemplo pues, de Cartagena o el ejemplo que nos hizo Cristian del tema, por ejemplo, de lo bíblico y del concepto del personaje Lucifer. También nos pasa, por ejemplo, con categorías como que no es lo mismo entonces la idea moral, por ejemplo, que tengo yo a la idea de moral que tienen mis abuelos. Es más, ni siquiera es lo mismo a la idea de moral que pueden tener mis padres, porque entre mis padres y yo hay casi 30 años, 20 años de diferencia, y eso tiene circunstancias históricas y sociales que hace que tengamos percepciones muy diferentes sobre lo correcto y lo incorrecto. Pero no es la misma moral que tengo yo, que tengo 35 años, a los que estén aquí que tengan 20. ¿Sí? Y no es la misma lo que estén sobre los que tienen, digamos, 14, 15 años, porque obviamente generacionalmente se van cambiando esas ideas de los morales. Y entonces, claro, cuando entre más distancia generacional hay, pues muchos más choques en términos morales, como creo que lo decían ahorita, se van a generar. Cristian, por favor, dale. Profe, teniendo en cuenta lo que usted dijo, me surge una pregunta. A ver, Dale. dígase usted. Entonces, ¿la moral cambia o evoluciona? Creo que cayó el man. Buenas, se me fue el internet un segundín. Qué pena, qué pena, Cristian. Estaba escuchándote, por favor. Buenas. Yo creo que Cristian también se fue. Se nos fue el internet a los dos. ¿Será Pero que él tenemos preguntaba de si la moral cambia o evoluciona. que, Sofía, que él preguntaba que si la moral. Cristian, estás aquí. Qué pena que me fui un momento. Por favor, repites la pregunta y la intervención. Perdón, profe, es que me apagó el teléfono. No, la pregunta sí es lo que dijo la compañera Sofía, que si la moral cambia o evoluciona, teniendo en cuenta lo que hace ustedes, la moral cambia. No, Cristian, muy buena pregunta. Y bueno, voy a responder esta pregunta antes de irnos al break entonces de 15 minuticos, porque efectivamente la moral cambia y evoluciona en la medida en que la moral es una construcción netamente humana. Es decir, no hay ningún otro grupo, por ejemplo, o animal o especie diferente a la nuestra en la que, por ejemplo, haya una reflexión moral comprobada. Es decir, por ejemplo, el león mata, ¿sí? Mata para comer,
pero no se ha encontrado que el león se siente triste o a reflexionar si es cruel o no matar al venado, ¿sí? Porque ellos lo hacen en términos pues, de un ciclo natural, de cierta, pues el tema del mismo de la supervivencia de la especie. Pero nosotros, en la medida en que reflexionamos nuestros actos y nuestros actos los hacemos sobre una idea de qué es correcto y de qué es incorrecto, pues esa imagen de qué es correcto y es incorrecto cambia constantemente. Y no solo es histórica, es decir, no solo cambia en términos de que no es la misma la moral de hace 20 años que la de hoy, sino que también es contextual. ¿Qué significa? Que no es la misma moral que tenemos acá a la moral que pueden tener, por ejemplo, en Japón o en China o en India o en Irán. Miremos lo que está pasando con el tema del velo en Irán. El velo, digamos, alrededor del tema de la religión islámica y el rol de la mujer es muy diferente, pero eso no es solo un problema del hábito, o sea, de qué se ponen o no se ponen, sino de qué es lo correcto y lo incorrecto desde lo que está bien visto o mal visto socialmente. Entonces, el tema moral no es un problema solo de lo histórico, o sea, de que cambie con el tiempo, sino que también está determinado con los contextos culturales. Por eso hablábamos, por ejemplo, que, no sé, no es lo mismo lo que se considere moral acá a lo que se considere moral tal vez en algunos colectivos o en algunos grupos. Es más, no vayamos al tema de regiones, pensemos en el tema, por ejemplo, de los grupos étnicos. No es lo mismo la moral para nosotros que para los emberas, ¿sí? O para los guayús, o para los diferentes grupos étnicos que tenemos, porque cada uno de ellos han construido una imagen de moral, una imagen, digamos, de qué es lo correcto y lo incorrecto, y eso, digamos, digamos que está ahí también muy atravesado por esos diferentes como grupos culturales. Entonces, la moral efectivamente cambia. No podría decir que evoluciona, porque no significa, no, la historia humana no es necesariamente positiva. ¿Qué significa eso? Que el tiempo pase de manera progresiva, como ocurre pues con el tema del calendario, no significa que hoy es mejor que ayer. Esa idea, digamos, de que el tiempo es positivo, pues se ha discutido, sobre todo en el tema, digamos, como de, por ejemplo, hemos avanzado en muchos aspectos, pero hemos retrocedido en muchos otros. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una sociedad con mucha tecnología, que eso es positivo, pero con un costo ambiental tremendo, con un riesgo civilizatorio tremendo. Entonces, fíjate que no es tan positivo. En ese sentido, hablar de evolución es complejo, porque es decir que la moral de hoy es mejor que la moral de ayer. Y en algunos casos se puede decir que sí, como por ejemplo, no sé, alrededor del tema de la sexualidad, alrededor del tema del rol de la mujer, eso pues ha sido, creo que, para mí, creo que es positivo, pero no es necesariamente evolutivo porque tal vez hay algunas otras cosas donde antes, por ejemplo, una sociedad tan conservadora de hace 50 años, pero por ejemplo el tema de la imagen de la familia era mucho más fuerte. Entonces había más unión familiar, entonces había el tema de los abuelos y los padres, mucho más política del cuidado, y hoy esa imagen de la familia se ha desdibujado. Entonces, mira que hay unas cosas buenas, pero hay otras cosas que uno podría, digamos, como poner en tela de juicio. Cristian, por favor, Castro, te escuchamos. Profe, entonces, es decir que para tener una moral buena, pues diciéndolo así en la evolución, sería neutralizar las cosas. Un ejemplo en el tema de la sexualidad, que están neutralizando todo, o sea, se normalizan las cosas. Un ejemplo, lo de amamantar en público, es normalizar el amamantar en público para que sea algo bueno, o me equivoco. Bueno, o que evolucione de una forma positiva. Sí, muy bien, Cristian. Digamos que cómo se construye lo moral. O sea, fíjense, eso que estás diciendo ahí es muy interesante, porque entonces, claro, por ejemplo, algo hace 20 años era muy mal visto. Y hoy esa cosa que era muy mal vista hace 20 años, hoy está bien vista. Podríamos, no sé, ahorita para ir por el break, piensen cada uno de ustedes en algo que antes se consideraba mal visto y hoy se considera bien visto y hablemos sobre eso. Pero bueno, antes de responderte, Cristian, vamos con Sofía Franco y hablo contigo. Sofía, por favor. Con lo que decía el compañero, por ejemplo, lo de amamantar, yo diría que es más una erotización, o sea, concebirlo como erótico, porque pues sexual, cada persona tiene sus órganos reproductivos, pues
los senos le corresponden a las mujeres. El caso es cuando se erotiza, cuando está mal visto por el camino donde no es. Sí, no, Sofía, claro, o sea, la moral también está asociada al tema de la erotización y la sexualidad. Es más, hoy se está cambiando ese tema de la amamantar en público, pero si tú miras hace 100 años, 70 años, que la mujer usara, por ejemplo, cosas donde se les vieran las clavículas y los hombros era una cosa insinuante, ¿sí? Que la mujer, no sé, se le viera, por ejemplo, arriba de las rodillas era insinuante. Y eso, ¿quién construye esas ideas sobreerotizadas de la mujer o de los cuerpos? Porque digamos que con nosotros también puede ocurrir. Pues finalmente son sociedades que construyen esa idea moral. Y vamos, por ejemplo, con el tema de la burka en Medio Oriente, o sea, que a la mujer no se le ven ni los ojos porque hay una malla, pues esa idea erotizada del cuerpo está en sociedades que son las que los construyen. Y voy con el tema de lo de Cristian. ¿Quién entonces hace que algo mm, sea moral o no? Pues finalmente son los colectivos sociales. Es decir, si algo está mal visto, y está mal visto es porque hay una sociedad que lo dice de esa manera. ¿Cómo se cambia la moral? Pues la moral, digamos, no la cambia un individuo en el sentido de que yo llego y hago esto, pero sí hace que, digamos, como que ese efecto dominó. Es decir, cuando ya una mujer dice, no me importa un comino lo que diga la sociedad, voy a amamantar a mi bebé en público porque me preocupa más el hambre de mi bebé y lo hace, y otras madres empiezan a hacerlo. Volvamos con el tema del velo en Irán. ¿Qué está pasando con el velo en Irán? Me interesa un comino la religión, yo quiero tener mi cabello visible, se sueltan el cabello y eso hace un efecto dominó y eso hace que esos conceptos de lo moral cambien, ¿sí? Y eso también puede ser regresivo y lo vamos a ver un poco desde cómo, por ejemplo, en el fascismo, en el nacionalsocialismo alemán y cómo, por ejemplo, incluso en el Medio Oriente, esas imágenes de lo moral se fueron hacia atrás. Eso pues son situaciones que vamos a ir pues como analizando, pero también podemos como trabajarlo. Pero efectivamente, Cristian, digamos como eso que tú dices de la neutralidad moral, aunque el concepto neutral es un poco ambiguo para este tema, se dan sobre la base de que los colectivos sociales empiezan a cambiar esas formas, esas visiones, y eso obviamente hace que, por ejemplo, que sea Sofía, esa erotización del cuerpo de la mujer, pues es que es mi cuerpo, o sea, y ya luego se genera como cierta cotidianización de ello y eso hace que se cambie también como esa mirada. Pero eso tiempo, o sea, un cambio moral puede ser una ruptura de 2, 3 años, como pasó con el fascismo alemán. Cuando es regresivo, usualmente es más rápido. O cuando se genera, digamos, como a largo plazo, que permite, pues, digamos, 10, 20 años ir cambiando miradas acerca de algo. O sea, eso no es como tan de un día para otro. Como son lecturas comunes, sociales, pues eso se demora. Pero bueno, son las 7:30. ¿Qué les parece si vamos al break de 15 minuticos y volvemos pues para darle cierre a este espacio? Por favor, estos 15 minuticos quiero que cada uno de ustedes piense alguna situación así como que antes era inmoral y ahora se considera moral, para ir pues como hablando un poco de este comentario. Bueno, ya nos vemos entonces. Listo, profe.
Bueno, ya son las 7:45 y tenemos pues nos quedan 45 minutos más para este encuentro y sobre ello entonces, no sé, ¿quiénes de lo que hemos hablado en este ratico podrían decir algunas situaciones que consideren que antes eran vistas como inmorales, que ese término pues del inmoral es relativo, y que hoy se consideren como bien vistas moralmente? Quiero escucharles sobre ello. Cristian Castro, por favor. Vamos luego con Daniel Reyes. Profe, pongo un ejemplo que vi con usted en una clase pasada de una película de un doctor de la masturbación. No sé, creo que fue con usted que vimos la película. Sí, se Y, llama Histeria. ajá, Pero, sí, pero, por favor, es una película que es sobre la historia del invento del consolador. del Consolador, sí. Pues Sí, pongo el ejemplo sí, no, dale, por porque favor. en la antigüedad era mal visto, pero qué Ujú. tan curioso que incluso en la antigüedad existieran doctores, porque era un doctor, para ellos era un doctor que ayudaba con este tipo de terapia, que era muy mal visto, incluso en la actualidad hay mucho tabú sobre eso, pero que se ha normalizado mucho. Dale, muchas gracias, Cristian. Y por ejemplo, ese tema es muy particular porque, o sea, fíjense cómo es el tema de la concepción pues del cuerpo femenino que no sé, o sea, esa película que se llama Histeria, los que no la han visto se la recomiendo un montón, además es muy graciosa, sobre todo las mujeres la van a disfrutar enorme, es una película muy jocosa, pero tiene unos elementos históricos muy valiosos. Gracias por traer la colación, Cristian. Y en esa película se habla cómo se inventa el consolador, pero cómo en esa época de la historia, que no es tan lejana, porque estamos hablando que esa película es inicios del siglo, finales del siglo XIX, inicios del XX, hace 120 años más o menos, cómo en esa época se consideraba que la mujer no tenía orgasmos, es decir, no se entendía el tema del clítoris como un órgano que podía producir orgasmos femeninos. En ese sentido, ese ejercicio de la masturbación era un ejercicio para controlar, creo que era la histeria femenina, o sea, ahí viene el término histeria, pero no se entendía como algo sexual. O sea, es decir, había médicos que hacían ese procedimiento, pero para ellos era un procedimiento clínico y, por ejemplo, no era un acto de infidelidad que una mujer fuera al médico a que le estimulara el clítoris para acabarle con la histeria. Imagínense, yo no sé, uno viendo la pareja y no es que voy al médico porque tengo un problema de histeria y entonces me hace una estimulación en el clítoris para bajarme la histeria. Hoy esa lectura, pues obviamente es muy diferente porque eso es obviamente una situación de infidelidad, pero en ese momento había tan poco conocimiento del cuerpo de la mujer que no se entendía ello como algo pues como pecaminoso. Entonces también es muy curioso como había mucho moralismo, pero dentro de todo también había una lectura muy errada pues del cuerpo femenino. Muchas gracias por ese comentario. La podemos ver incluso los que no la han visto y comentarlo un poco, ya no desde la lectura, digamos, eso lo vimos desde mentalidad emprendedora, sino que lo podemos ver directamente desde el tema de moral y ética, que creo que nos puede ayudar mucho a discutir. Había levantado la mano Daniel Reyes, creo. Sí, señor. Profe, Listo. Dime. pues yo tomo un ejemplo, por ejemplo, lo de los tatuajes, que anteriormente eso se veía mal ante la sociedad, e incluso en algunos lugares, por ejemplo, de Asia, que todavía se ve mal, pero para ver, en este momento está normal. Bien, muy bien, Daniel. Ese tema de los tatuajes es perfecto y pertinente. O sea, y eso es muy nuevo. O sea, es decir, ese tema de una lectura, yo tengo 35 y cuando tenía 15 hace 20 años, que es poco, o sea, en términos pues históricos es muy poco, cuando tenía 15 el tatuaje era un tema de presidiarios, o sea, uno, yo me acuerdo que yo me quería hacer un tatuaje como a los 15 años y a mí me iban a mirar fequísimo, que porque eso era de malandros, de ladrones, de pendencieros, que no iba a conseguir trabajo nunca, y hoy está súper naturalizado, o sea, y hoy está súper naturalizado en todos los campos laborales. Yo, pues como yo me muevo en la docencia en diferentes ámbitos, y tanto en la Remington como en la UTP, como en el colegio, la mayoría de los profesores tienen muchos tatuajes,
y eso se ve como algo normal, no afecta en absoluto ello, y ya también pasa mucho en diferentes tipos, digamos, como de empresas, que creo que era donde más se pensaba que iba a ser imposibilitante y nada. O sea, ese es un ejemplo muy, muy pertinente. Muchas gracias, Daniel. Sofía Franco y luego Alejandro Valencia. Sofía. Yo iba a dar un ejemplo de un caso que ocurrió, creo que en unas zonas de Estados Unidos en los años 30, que en ese entonces los hombres, digamos que tenían también restricciones con el tema del torso, que pues que es distinto ahora que pueden andar con normalidad mostrando los pectorales, pues en los años 30 creo que había cierto tabú y tenía que usar bañadores más completos. Ah, sí, el tema, por ejemplo, de los trajes de baño también tiene que ver mucho con... Es que el tema del cuerpo ha sido un tema de moral tremendo y de diferentes, digamos, como percepciones, ¿no? Hoy aún hay ciertas situaciones, no sé, miren el tema de los desnudos. Mm, Aquí el tema del desnudo sigue siendo un tabú, mientras que hay en otras partes donde ese tema del desnudo ya como que no tiene como tantas lecturas pues erotizantes o moralizantes, y eso ha ido como descendiendo, o sea, desde mostrar el torso, o sea, partes mínimas, por ejemplo, hasta los 70, no sé si ustedes sabían, hasta los 70 era prohibido que las mujeres mostraran el ombligo en el cine. Entonces muchas series de los 70 donde salen las mujeres en vestidos de dos piezas, hay una que es muy popular, que es Mi Bella Genio, que es originalmente una serie setentera norteamericana, y Mi Bella Genio tiene un pantalón hasta arriba del ombligo, y solo se le ve, digamos, como un pedazo del abdomen, porque era prohibido que la mujer se le mostrara el ombligo, o sea, se veía como algo erótico, como algo sexualizante los ombligos. O sea, no sé en qué mente cabe que un ombligo sea algo sexualizante, pero pues digamos que tiene que ver también con ese tema de esas lecturas de lo moral. Muy bien por el comentario, Sofía. Vamos con Alejandro y luego vamos con Diana Casanova. Inge, profe, qué pena, Dale, qué dale. pena, profe. Bueno, yo puse el ejemplo más que todo en la medicina alternativa. Hmm. Digamos que anteriormente las mujeres que practicaban la medicina alternativa, el tema de algunos menjurjes o algunos jarabes o algunas cosas, se veían más que todo como el tema de brujería y todo este tema. Y ahora es como más normalizado, moralmente se ve más aceptable en la sociedad e inclusive muchas personas optan por tener una salud más natural que química. Entonces ese sería como el apunte ahí. Dale, muchas gracias, Alejandro. Y mira, por ejemplo, Alejandro, que hay un tema con la brujería en general. No sé si ustedes han podido, pues, como escuchar o leer un poco sobre todo ese tema de la historia que está detrás de esa imagen de lo que es la bruja. Y es que cuando uno piensa en la bruja, por lo menos el relato de Occidente, porque hay varias categorías de bruja. O sea, hay un tema de la idea de la brujería en los celtas, hay un tema de la brujería en el medioevo, pero hay un relato de la brujería también en América Latina, que es totalmente diferente, porque también está asociado un poco al tema de las tradiciones afro y demás, y los pueblos indígenas de América. Pero para hablar de un poco de ese tema, pues como de la medicina alternativa y eso, es que uno piensa en la bruja y uno que piensa en una vieja, en una viejita, con un caldero, ¿sí? Preparando algo, como un menjurje raro, y resulta que eso tiene que ver mucho, es que ese relato de las brujas está muy asociado a las curanderas, ¿no? A las médicas tradicionales, a las químicas, o sea, Exacto. y cómo la sociedad medieval, ¿sí? Prohibió el tema de que otros pudieran conocer, porque el conocimiento fue centralizado en la religión, o sea, no, esto no es, ojo con este tema. Cuando yo hago críticas, digamos, no quiero hacerlas a la creencia como tal, porque creo que cada uno tiene el derecho y la posibilidad de creer y tener, digamos, como una creencia fuerte, pero sí a momentos históricos. Entonces no es la religión la que hizo algo, o sea, no es el cristianismo el que mató a las brujas. Fue una institución, es decir, fueron personas que usaron una determinada institución para manipular a la sociedad y para generar, digamos, como ciertas situaciones. Porque de alguna Exacto. manera
porque de alguna manera también ocurre que uno dice como que no, es que la culpa fue la violencia no, fue alguien, o sea, fueron personas las que estaban ahí detrás de ello. Entonces, a veces termina como justificándose en términos de cosas como abstractas como la religión, cuando realmente no es un problema necesariamente la creencia, sino de las personas que manipulan esas instituciones en determinados momentos para sus beneficios. Y está comprobado que, por ejemplo, en la sociedad medieval se usaba la iglesia católica se usaba para poder garantizar, por ejemplo, el tema de que los únicos que podían acceder al conocimiento eran ciertas personas y, por ejemplo, ahí las mujeres sabedoras de medicina tradicional, no sé, yo creo que eso está muy asociado hasta en nosotros. Uno tiene un dolor de cabeza y llega donde la abuela, ay, abuela, me duele la cabeza, y ella de una llega y piensa en alguna hierba, alguna planta que tiene incluso en su jardín o que compra en la plaza, y ahí está todo un proceso también médico, ¿sí? Un proceso de sanación y que hoy pues en esas, digamos, en esas tiendas naturistas y eso pues lo han desarrollado, digamos, como con más precisión científica, pero que estuvo durante mucho tiempo satanizado. Vamos a leer una crónica, no sé, creo que por el tercer o cuarto encuentro, que es una crónica de la Pereira de los años 20. Y ahí vamos a poder pues también tener una lectura de cómo era la imagen que se tenía de Pereira, de la sociedad pereirana hace 100 años y cómo hoy, por ejemplo, tenemos una lectura diferente de ello. Entonces vamos a trabajar esa crónica y la vamos a trabajar con detalle para mirar pues como todos esos elementos ahí que están como asociados. Profe, entonces se puede decir que la moral es influenciable. Claro que sí, claro que sí. O sea, la moral es cambiante y uno puede, por ejemplo, la ética, en la medida que reflexiona la moral, la puede cambiar. O sea, cuando yo reflexiono que algo es moral y digo, cuando yo reflexiono y digo, es que esa moral no me cuadra. Pero no solo desde mi postura individual, sino desde poder relacionarla, voy cambiando la moral. Pero bueno, eso lo iremos trabajando como en otras sesiones. Okay. Diana, dale, muchas gracias a ti, Alejandro, por el aporte. Diana, por Profe. favor, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Buenas Profe, noches. pues la verdad me tomó como el ejemplo. Dale. Yo iba a hablar precisamente, yo soy de Pasto, y yo iba a tomar como las creencias sobre mi tierra, Dale. que hay mucho de chamanes que se le dicen, pues ellos son los que manejan las cosas de medicina, las cosas Ujú. de ver el futuro, bueno, cosas así. Entonces, como en otras culturas o en otras ciudades no son bien vistas o son inmorales, pues yo lo tomaría como un ejemplo como este. También sería, estaba pues ahorita tratando de buscar otro ejemplo, No, no dale, sé por eso si está muy bien. como los vegetarianos, profe, pues Bien. como ellos tienen como lo inmoral el consumo de carne, como otros, pues para nosotros es normal consumir carne. Sí, no, muy bien, Diana, y qué pena ahí por haberme tomado tu ejemplo sin saber. Voy a permitir más el uso de la palabra antes de intervenir y no robarles las ideas, perdón. Pero No, no, profe, qué pena. dale, igual con ese tema, por ejemplo, de lo de Pasto, me gustaría mucho que nos pudieras contrastar, porque yo he estado en Pasto un par de veces en la vida, durante pocos periodos de tiempo, pero sí he sentido, por ejemplo, unas lecturas diferentes, muy diferentes, por ejemplo, a lo de Pereira, en términos, por ejemplo, del rol de la mujer, en términos, por ejemplo, del consumo de licor. Bueno, ahí hay unas cosas que creo que nos podrías aportar mucho en ver qué diferencias hay. Tú, por ejemplo, en términos de cómo se concibe la mujer en Pasto a Pereira, si es igual o hay diferencias. Además del tema, por ejemplo, de lo indígena, que en Nariño está también muy marcado. Yo hace muchos años estoy en una toma de yaje ahí en Nariño, me pareció pues que una experiencia muy bella. Pero hablando del tema del vegetarianismo, y mire que el vegetarianismo tiene dos lecturas, o sea, hay dos lecturas morales ahí. Una, ese vegetariano como, es que a mí la palabra radical me parece bella y se me hace que a veces está como mal usada, pero ese vegetariano, digamos, sectario cerrado de secta, neófito más bien es la palabra, que, que cree que cualquiera que consume o consumimos carne es como un asesino y lo mira uno mal porque está consumiendo carne, que no son todos los vegetarianos, pero sí hay algunos casos donde hay muchas, son muy cerrados al tema de cómo conciben pues el tema de la dieta. Y otra que tiene que ver con los que consumimos, digamos, carne o que somos pues omnívoros, que terminamos también burlándonos y mofándonos del que asume su vida como vegetariana, que eso tampoco es correcto. Es decir, yo creo que cada uno está en la libertad. Vamos a trabajar también esa categoría de libertad más adelante, en uno de los últimos encuentros. Eh,
en la libertad de decidir cuál es su dieta y eso no tiene que ser necesariamente eh, impuesto ante otros. Es decir, yo puedo decidir y asumir ser vegetariano, yo no lo soy, pero si yo lo quisiera hacer, pues no está mal. Si yo quiero dejar de comer carne y considero que consumir carne es lesivo, pues está bien, porque es mi forma de entender e interpretar, digamos, como mi relación también con otras especies animales. Pero el problema ahí, por ejemplo, con el vegetarianismo es cuando el vegetariano quiere imponer su conducta a otros, y eso no pasa solo con eso, sino también con el tema de la religión, muy a propósito de lo que decía tal vez Cristian Jiménez al inicio. Entonces, el problema no es ser vegetariano o ser omnívoro, el problema es que yo quiera imponerle al otro mi forma de vida. Y ahí es cuando se generan los choques culturales y los choques morales, porque finalmente hasta nuestras familias, o sea, el primer nicho de construcción moral son las familias. Y seguramente cuando uno convive con alguien, pues convive con criterios morales diferentes, porque las familias se educan en moral. O sea, todos tenemos construcciones morales particulares porque nuestros núcleos familiares los dan así, o sea, digamos, desde esos pequeños nichos sociales que es la familia. Pero resulta que si yo entiendo ello y veo que la moral del otro es diferente a la mía, pero no necesariamente significa que mi moral es superior. Y miren con ese término, ese concepto de la superioridad moral a mí me parece muy peligroso, porque hablar de la superioridad moral es decir que soy yo el que tiene la razón, es decir, que es mi moral la que es correcta. Y eso es errado. Porque decir que mi moral es la que es correcta es no entender que tal vez haya muchos prejuicios que yo no estoy notando, porque finalmente considero que estoy por encima de las otras conductas de lo correcto y lo incorrecto. Y esa superioridad moral nos pasa en muchos aspectos. Nos pasa en situaciones como el tema de la dieta, cuando yo miro al otro feo porque es vegetariano y como, ay, no, como no come carne, como es de buena, o cuando yo soy vegetariano y juzgo al que consume carne cuando pues también hay muchos factores, hay factores, por ejemplo, económicos, o sea, hay gente, o sea, hay gente que no puede decidir su dieta, o sea, come lo que le alcanza, ¿sí? Por ejemplo, también pasa mucho, es que la gente se alimenta muy mal, sí, pero pues no todos tienen la posibilidad, más en un país como Colombia, donde tenemos tanta hambruna, donde tenemos tanta, digamos, inequidad social aún hoy, pues mucha gente come es lo que le alcanza. ¿Cuánto dinero tengo y sobre eso miro qué puedo comer? Esa es la realidad de la mayoría de las personas. Entonces, pues juzgarlos eh, moralmente también a veces es como muy mal porque uno no entiende cuál es el contexto que lleva a la gente a tomar ciertas decisiones, a tomar ciertas, digamos, formas de vida, ciertos hábitos. Por eso ese tema de la altura moral a veces también es muy peligroso porque termina volviéndose como que una forma muy cerrada de ver al otro. Entonces, cuando yo juzgo, no sé, a una familia porque tiene ciertos comportamientos que yo considero incorrectos, o a cierta persona porque tiene comportamientos que considero incorrectos, pues no estoy viendo, o sea, no estoy siendo ético en el sentido de que la ética es la reflexión de esas conductas morales. A medida que yo no estoy viendo que finalmente yo debo tener muchos patrones de conducta culturales que están mal. Por ejemplo, volviendo al tema de la mujer, el tema de la eroticidad que hablaba también un poco Sofía, eh, nosotros estamos muy cargados, por ejemplo, todavía de conductas patriarcales. Yo no puedo hablarme pues como el hombre desconstruido o aliado, porque eso no es cierto. O sea, nosotros tenemos una sociedad altamente machista, que ha ido cambiando, sí, pero todavía hay conductas donde los roles, por ejemplo, del hombre y la mujer son diferentes, donde los hombres tenemos muchas ventajas que tal vez uno no conoce, que uno tal vez no se da cuenta de ello. Pues finalmente decirme que yo soy pues la persona más responsable efectivamente es no darme cuenta que seguramente hay muchos elementos de mi estructura moral que son lesivos y que obviamente yo no los estoy viendo. Porque, Sofía, perdón, lo que dices ahí del mensaje, pues mira que aquí nadie está intentando, no me aparece que nadie se esté intentando conectar. ¿Por qué no le dices que intente nuevamente? A ver si me puede dar hecho. Porque aquí no me parece que nadie se quiere intentar conectar. Dale, muchas gracias. Entonces, el problema, digamos,
de lo moral es también que muchas veces, o la mayoría de las veces, como la moral es como una imposición ideológica, o sea, es un colectivo el que nos dice a nosotros qué es correcto o no, muchas veces no nos damos cuenta que estamos, por ejemplo, afectando a la otra persona. O sea, que nosotros hablamos desde nuestra idea de lo correcto, pero estamos haciéndole daño al otro porque el otro no se está sintiendo, digamos, cómodo en la lectura que nosotros estamos haciendo de esa persona. No sé si estoy siendo claro con la idea que estoy tratando como de desarrollar. Bueno, ¿alguien tiene algún aporte ahí también sobre ese tema de lo que habíamos hablado de cosas que antes eran consideradas inmorales y que hoy ya no se están considerando como inmorales? Bueno, entonces, para digamos, como ir sintetizando un poco todas estas construcciones de lo que nosotros podemos llamar la idea de la moral, vamos a tener ciertas categorías. Entonces, habíamos hablado que la moral es histórica, es decir, como está asociada al ser humano, a nosotros, y nosotros somos históricamente determinados, es decir, nosotros somos según también nuestro contexto, pues la moral cambia. O sea, no es la misma moral hace 100 años que hoy, ¿sí? O que hace 20 o que hace 50. Pero no solo es histórica, sino que la moral también es contextual, es decir, depende del grupo humano, del momento, de la geografía, de muchos factores culturales, ideológicos, políticos, religiosos, ahí la moral varía. Entonces, no solo cambia con el tiempo, sino que también cambia según las geografías, según las culturas. No es la misma moral aquí que en Cartagena, que en Pasto, y mucho menos es la misma moral aquí que en el Medio Oriente, que en África, en algunos de los pueblos de África, que en Europa, que en Norteamérica, que en Asia. O sea, la moral varía también porque es histórica y contextual. Pero además de que la moral es histórica y contextual, también es sujeta a influencias, como lo decía creo que Alejandro, si no estoy mal. ¿Qué significa que está sujeta a influencias? Que la moral puede ser modificada, puede ser modificada. ¿Cómo se puede hacer digamos, una correcta modificación de la moral? Pues para eso sí, para eso también sirve la ética. O sea, la ética es la que coge la moral y la reflexiona. Y la reflexiona desde la filosofía, digamos, desde la teoría misma de cómo la moral existe a lo largo de la humanidad, cómo hay diferentes formas de manifestación morales, pero también critica. Dime, Alejandro. Profe, es que, bueno, ahí sí tengo una duda, no sé para que me colabore para resolverla. Dale. Lo que pasa es que, como usted me dice que, y como yo le opiné, de que la moral es ética y variable, la moral es variable y influenciable, entonces eso quiere decir que uno debe de ser más ético que moral, porque uno debe tener, digamos, un propio criterio referente entonces a todas las cosas que pasan, ¿no? Ok. Mm, puede ser. Lo que pasa es que lo que pasa es que la ética, digamos que la ética no es tanto nuestra acción. O sea, cuando nosotros estamos hablando de la moral, estamos hablando de lo que hacemos, ¿sí? Y cómo hacemos las cosas según lo que consideramos correcto e incorrecto. Mientras que la ética no está tan relacionada a nuestro hacer, sino a la reflexión de nuestro hacer. Es decir, la ética es el estudio de la moral. Lo que pasa es que hay O un sea mal que uso. uno va y Dime. hace y después piensa. Sí, sí, Ah, sí, ok. pero usualmente, o sea, uno siempre es moral. O sea, digamos que el tema de la conducta ética, creo que tú eres el que decía de la ética médica, de la ética de los abogados. No está hablando tanto de la ética en el sentido del hacer, sino de la reflexión del hacer. Porque todas las conductas son morales. Por eso es muy difícil hablar de inmoralidad, porque finalmente todo lo que hacemos es moral. O sea, no hay nada inmoral porque todo lo hacemos según un principio de correcto o no correcto, ¿sí? Mientras que lo ético, no, o sea, cuando uno habla de conductas éticas es que es un término que se usa mucho, pero si me lo preguntan a mí, lo usamos mal. Yo lo uso mal. Cuando dice a esta persona tampoco ética, no,
no hay nadie poco ético, porque lo ético es la reflexión de que es más fácil decir tampoco moral. Incluso pues habría pues que discutirlo mucho, pero es más aceptable de alguna manera hablar de ser moral o poco moral que hablar de ser ético o poco ético, porque la ética es más bien como cuando yo estudio eso, ¿sí? Cuando yo lo pienso, cuando yo lo reflexiono. O sea Mientras que, que, dime, o sea que entonces lo poco ético básicamente es cuando usted sabe que está haciendo las cosas mal y las sigue haciendo. sí, sería más fácil decirlo así, sino que la Mm, ética está más asociada, digamos, como a la parte académica, o sea, como a la parte teórica. Pero sí, de alguna manera, siempre que yo reflexiono en la moral, estoy siendo ético. Siempre que yo hago algo según un principio es hacer lo correcto y lo incorrecto, y luego lo reflexiono, pero ojo, la ética no es un problema de la sensibilidad, es decir, como de sentirme mal, no, es que yo, ¿por qué hice esto? No. O sea, la ética es una reflexión, digamos, racional, como tú lo decías, o sea, una reflexión de pensarlo, de asumirlo y decir que eso es correcto o no correcto, por ejemplo, según la racionalidad, no según la sensibilidad. Porque el mundo ok. de lo sensible está, digamos, como más asociado incluso a lo moral. ¿Qué? Ujú. ¿Por qué yo me pongo triste o no? Pues porque es la moral la que me dice que eso está mal visto, ¿sí? O me siento mal, o me siento, o sea, todo ese tema de las sensaciones, cuando uno se siente culpable, por ejemplo, los pecados y la culpa están asociadas a la moral, porque hay una sociedad, pero no solo una sociedad en términos como tangibles de personas, sino una sociedad en términos de un colectivo ideológico que me dicen a mí que usted está obrando mal, así no haya alguien en específico juzgándolo. Voy a volver al caso, digamos, como el ermitaño. Si alguien nace y se cree solo en el bosque, pues no va a tener una lectura moral porque no va a tener un colectivo social que le está diciendo que está obrando mal o bien. Nos pasaría similar a cuando, por ejemplo, un león caza a un antílope o a un venado. Pues el león no caza el venado y se siente muy mal porque está matando a un venado, porque pues en su naturaleza no está reflexionar sobre ello. Y además no tiene nadie que lo juzgue. No hay otros leones mirándolo mal diciéndole, uy, este dejó a una cría, a una madre sin hijos. No, o sea, eso no está en el mundo de la naturaleza. Y nosotros reflexionamos moralmente también porque hay una sociedad que nos dice que eso está bien o está mal, así yo esté solo. ¿Qué significa? Que no es, cuando yo hablo del ejemplo del ermitaño, no es como que yo mañana me voy al monte y voy y mato un venado y no lo voy a reflexionar. Obviamente sí lo voy a reflexionar porque hay una sociedad que me moldeó en términos de qué es lo moral. Por ejemplo, en este momento yo estoy cerca al bosque y aquí hay animales salvajes. Si yo por alguna razón mato a un animal salvaje, pues me voy a sentir culpable porque sé que estoy generando un daño ambiental, pero además estoy haciendo algo socialmente malo. Así no haya alguien específicamente mirándome y señalándome, diciéndome, usted lo está haciendo. ¿Sí ven? Porque eso se llama, o sea, cuando hablamos de eso se llama la ideología. ¿Qué es la ideología? Esos dispositivos sociales, culturales, que no son alguien en específico, no son una cámara, pero que te hacen sentir culpable por algo, ¿sí? Y tú, por ejemplo, Alejandro, entonces luego dices, no, yo por qué hice eso, estoy haciendo mal, estoy obrando mal, pero no es porque necesariamente te vean, sino porque las culturas moldean esos conceptos de lo correcto y lo incorrecto y pues eso terminan haciéndole a uno como ciertas cargas, ¿cierto? Eso es un fardo, o sea, un peso que uno tiene que Mm, cargar. ok, profe, entonces yo eso lo asocio, Sí. digamos, más viéndolo en un tema más real, por Ujú, ejemplo, por allá en Irak, allá Afganistán, ujú. estos grupos religiosos que son muy radicales y que optan por la violencia, creyendo que es, digamos, en la forma de pensar de ellos como la salvación y todos estos temas. Entonces, para ellos moralmente es correcto lo que están haciendo. Excelente análisis, Alejandro. Exactamente. Por ejemplo, para alguien que practica el Islam radical, porque no es todo el Islam, también hay que decirlo. Volvemos al mismo Ajá. tema al mismo tema de la Inquisición española y el tema de la sociedad medieval. No es el cristianismo el que genera el que hace necesariamente que la mujer sea quemada por brujería, porque eso es dejarlo en abstracto. Es lo mismo, no es el Islam, no es la religión la que hace que alguien se inmole. Es alguna gente que manipula la religión para ciertos intereses y no son todos los que siguen el Islam, es ciertos sectores de esa religión, digamos, que son como ultra
¿cómo decirlo? Se me va el término en este momento, luego lo recuerdo. Radicales. Eso sí, ultra radical, sí, digámoslo así. Pero entonces, para ellos, inmolarse está bien moralmente porque es lo que su colectivo les dice que hay que hacer. Y muchos se sacrifican, o sea, el ritual del suicidio en ellos es un ritual que es políticamente funcional porque están haciendo algo que es correcto, pero que además está bien visto por su colectivo. Entonces ellos no se sienten culpables por lo que están haciendo. Muchos pueden morir incluso felices porque además eso es un camino directo al cielo. O sea, lo que se llama en el árabe, esa palabra que uno llama ah, antifa, ¿cuál es el término? El término, ese término, hay un término, un concepto en específico, voy a buscarlo, que lo tengo por ahí como muy a la mano, donde efectivamente el sacrificio, el gran sacrificio, entre más sacrificios haces tú, pues más pronto llegas al cielo. Y de alguna manera la inmolación es el mayor sacrificio de todos y por ende te estás asegurando el camino directo al cielo, ¿sí? Y eso por eso moralmente está bien, para ellos. Para nosotros es un acto terrible, tremendo, de miedo, pero claro, porque nosotros lo estamos mirando desde afuera, ¿sí? Como, no sé, hay muchos ejemplos también que pueden asociarse también, digamos, como desde nuestra formación judio-cristiana, que también hay que aclarar algo. Bueno, no sé, creo que Cristian no se ha podido conectar, Cristian Jiménez, pero, por ejemplo, desde nuestra lectura judio-cristiana, nosotros somos moralmente judio-cristianos, así seamos creyentes o no creyentes en alguna de las vertientes del catolicismo y del cristianismo. Aquí me estoy haciendo referencia y por favor mucha atención con este tema que también es importante aclarar. Una cosa es que yo sea un religioso practicante o no, es decir, que yo vaya a alguna iglesia católica, luterana, anglicana, evangélica, de todas las iglesias que hay, o que yo no practique la religión y que sea, digamos, un creyente no practicante, es decir, crea en Dios pero no vaya a una religión, o me llame ateo. O sea, yo puedo ser dentro de todo ese espectro. Pero nuestra concepción de lo correcto y lo incorrecto es judío-cristiana, porque los valores que tenemos de Occidente o de estos países occidentalizados como nosotros son del judío-cristianismo. Si uno mira, por ejemplo, todo el tema de la estructura del derecho, digamos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nos lleva o no nos lleva a la cárcel, está muy relacionado con la estructura judio-cristiana del pecado. Y no, entonces no matar, no robar, no desear la mujer del prójimo, todos esos elementos que son parte de la moral judío-cristiana porque son normas de conducta, o sea, porque también eso, pues, lo vemos con detalle también en las próximas clases, porque la moral no solo me rige y me dice qué es lo correcto o no, sino que también me da normas de conducta en la medida en que somos sociales y eso también me debe, digamos, como ayudarme a regular. Por eso digo que la moral tiene que ser social, porque si yo no tuviera una sociedad, pues yo podría hacer muchas cosas y nadie me regulará, nadie me va a regular ello. Pero entonces nuestras normas de conducta están muy asociadas al pensamiento judío-cristiano porque ese es el que forma las sociedades occidentales y las colonias occidentalizadas como pasa con nosotros en América Latina. Y entonces es importante porque no es un tema solo de creer o no creer en Dios o estar de acuerdo o en desacuerdo con la religión, sino que de alguna manera ese pensamiento judeocristiano nos está, digamos, como marcando a todos nosotros y a todas nosotras. Entonces eso, por ejemplo, son elementos que a veces no se abordan, o sea, que parece que no se tenían como muy presentes. Y ello va a ser también como importante para evaluar cómo, por ejemplo, esa medida de lo ético, creo que es la pregunta como general que se hace Alejandro, si nos puede permitir reflexionar qué tanto esas conductas morales nuestras son o no acertadas. Es decir, qué tanto yo, por ejemplo, estoy moralizando mucho, no sé, el tema de los celos, por ejemplo. O sea, el tema de los celos está muy relacionado con una estructura muy machista, muy patriarcal, en ver la mujer como objeto, porque además el tema de los celos no tiene que ver usualmente con una lectura moralizante, es decir, el tema de los celos no es como que yo no estoy con nadie más y por eso ella no puede estar con nadie más, sino como que yo sí puedo estar con muchas mujeres, pero ella no puede estar con nadie. Fíjense que hay un doble rasero de medida del concepto de la mujer y cómo, por ejemplo, uno puede entender hoy esa moral de manera diferente. O sea, bueno, esa idea mía, tal vez una idea, digamos, como voy de una lectura de la mujer como objeto, y tal vez esa situación debe cambiar o no sé, entender un poco el rol
mm, el rol de la familia o el rol de los amigos o el mismo rol nosotros como hombres proveedores, por ejemplo, que tanto yo soy el que tiene que estar pues proveyendo la casa. Miren esa imagen del hombre amo de casa. Hoy en Colombia esa imagen del hombre ama de casa todavía es imposible. O sea, es muy raro encontrar una familia donde la mujer sea la que provea y el hombre sea el encargado del hogar. Eso es casi que inconcebible. Y uno mira en otros países en Europa y eso ya es muy normal. ¿A dónde va? No, es que ella es la que consiguió un trabajo, entonces yo me encargo aquí no solo de cuidar la casa, sino de criar los niños. O sea, ya hay una figura de una paternidad donde el hombre puede asumir, digamos, el rol que ha estado asociado a la mujer durante mucho tiempo. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé, pero por lo menos sí es una lectura diferente de esas condiciones que no son solo comportamientos, sino morales. John Fernando, por favor, te escuchamos. Profe, gracias. Con respecto a eso, por ejemplo, en Europa, digamos, cuando una pareja tiene un bebé, Hmm, ya están dándole como el mismo tiempo de, ¿cómo es? Como el periodo de maternidad también a los padres. Ese mismo La tiempo ya, licencia de maternidad. digamos, la licencia. Sí, la licencia ya lo tienen el mismo tiempo los dos padres, no solo la mamá, sino el papá también, porque ellos también han dicho que pues, los bebés necesitan pues a los dos padres para esos primeros meses de la crianza. Entonces, y por ejemplo acá en Colombia le dan al papá 15 días ya, es lo máximo que dan ahora. Entonces, por ejemplo, eso también se puede notar ahí en el cambio pues de las mentalidades pues como de la sociedad. Dale, muy bien, muchísimas gracias, John Fernando. Sí, muy pertinente también, junto con el comentario también que hacían ahorita, Alejandro, sobre esas, como, esos cambios de las lógicas de lo moral. Sí, fíjense, por ejemplo, como Colombia es una sociedad donde el hombre, en términos de la paternidad, por lo menos tiene un rol como de visitante. ¿Y qué significa que el hombre tenga un rol de visitante? Estoy hablando de estudios antropológicos. Lo que pasa es que hay estudios antropológicos serios donde se mira que la estructura familiar colombiana está asociada a la mujer. O sea, la mujer es la que soporta la familia. Y uno lo ve. O sea, una familia se acaba cuando se muere la abuela. O sea, se juntaron, se reunieron mientras estuvo la abuela se fue y las familias casi que se deshacen o se desvanecen. Y eso tiene que ver con ciertas tareas que se les dan. No estoy diciendo que eso sea negativo necesariamente, pero que sí, por ejemplo, nos ha dicho que el hombre no puede disfrutar de su paternidad porque entonces el hombre lo único que tiene que hacer es proveer y eso también se puede malversar de muchas razones, entonces el hombre que se siente muy macho teniendo hijos regados por muchas partes sin responder por ellos, bueno, hay toda una serie de lecturas buenas y malas sobre ello, bueno, más bien de variopintas, pero que sí hoy nos debe como reflexionar en eso, bueno, ¿cómo vamos a construir las nuevas familias en Colombia? Ya tenemos una sociedad donde las mujeres deben trabajar porque no alcanza con un salario, o sea, hasta los 80 se podía sostener una familia con la mujer ama de casa y el hombre produciendo, hoy no se puede, hoy tenemos que trabajar ambos. Y eso también significa que esos roles de la paternidad y la maternidad tienen que cambiar, porque entonces no puede pasar lo que ha venido pasando y es que la mujer entonces termina trabajando 4 veces, o sea, termina en su trabajo normal, termina en su trabajo doméstico y termina en su trabajo de maternidad, mientras que el hombre sigue ejerciendo un solo rol. Y entonces cuando la familia no funciona de esa manera, entonces se acaban las paternidades o las maternidades porque no hay quien cuide a los niños o se acaban las paternidades porque entonces el hombre no quiere asumir y se va y terminamos en una sociedad donde, donde gran parte de las mujeres son madres solteras porque finalmente no puede, el hombre no es capaz de asumir un papel fuerte dentro de la crianza de los hijos. Esos son elementos, por ejemplo, que nos deben llamar a discusión, que son cosas de la ética reflexiona eso y bueno, dice, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con Colombia en 20 años? ¿Cómo van a ser esas estructuras familiares? ¿Será que sí vamos a dar ese salto cualitativo donde los roles paternales cambien o vamos a, no sé, a desestructurar entonces las familias porque no vamos a ser capaces con eso? Esas son preguntas interesantes, que obvio yo no tengo las respuestas, tal vez nadie las tenga, pero que sí nos llaman a pensar un poco cómo vamos a asumir ese tema de los roles, de las familias,
de recuperar, por ejemplo, la estructura familiar donde no recaiga el rol de la familia en la mujer, sino que pueda pues también darse una figura más sólida en los hombres y que beneficie esas construcciones también como de sociedad. Pero bueno, son las 8:25 de la noche. Ha sido un rato muy agradable, creo yo, en este pues como primer encuentro. Espero que para las próximas clases haya mucha más participación y les recuerdo que para la siguiente sesión tenemos una película. Por eso he estado pensando mientras hemos hablado de un nuevo material que quiero trabajarles para pues poder mirar algunos temas en las siguientes jornadas. Por ahí incluso hay un documental que me gustó mucho que se llama El amor sueco, donde podemos ver cómo es esa estructura familiar en los países del norte de Europa y cómo ese cambio de rol en ellos no fue necesariamente positivo y ha generado daños sociales. Y eso tiene que ver también con el tema de la moralidad. Entonces, bueno, no, muchas gracias a todos y a todas por este primer espacio. Espero que les haya agradado, que no haya sido pues un espacio como muy cansón. Y nada, nos vemos dentro de 8 días por aquí, por este espacio también de mí, ¿vale? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.